Bueno, buenas noches. El día de hoy nos toca ver un tema que es de actualidad y creo de estrategia de mucha importancia para el futuro del país luego de la época de despilfarro de los hidrocarburos. Mucha gente cree que en el sector está las condiciones para pensar de generar ingresos hacia adelante. La explotación del oro, que obviamente tiene un gran impacto medioambiental. En principio, Cecilia Requena con nosotros. Cecilia, senadora actualmente por Comunidad Ciudadana, de formación comunicadora social, gran activista de la defensa del medio ambiente. Actualmente está abocada en poner en evidencia la explotación ilegal del oro y la depreciación que esto produce, y creo que en ese contexto vamos a poder tener una visión cabal y los impactos que tiene este rubro de la minería en el país. Lilia, bienvenida, el espacio es todo tuyo. Gracias, José, muchas gracias por la invitación a Diálogos de Marcos Escudero. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes. Y yo voy a hablar de dos dimensiones de manera... voy a tratar de ser muy puntual, que es la dimensión ecológica, pero también la dimensión política, incluida la visión de desarrollo. Quisiera comenzar por decir que, bueno, todo este fenómeno que estamos viendo, y lo es y muy brevemente, tiene que ver básicamente con una visión persistente en el país que que no está a la altura de los desafíos de este siglo, ¿no? Que está anclada en tradiciones y paradigmas. Francamente, incluso alguien habló el PNUD de un patrón de desarrollo extractivista que lo heredamos desde antes de la República, y efectivamente hay que tener atención a eso, porque si hay una persistencia tan grande, por algo es, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos vayamos a rendir y decir, bueno, no nos queda otra que esto, porque esta forma de mal llamado desarrollo, en el fondo lo que está haciendo es hipotecar nuestro futuro, por razones muy concretas que voy a mencionar, y que tiene que ver con lo ecológico. Primero, que está destruyendo en este momento, por todo lo que se ha explicado antes, esta explotación del oro mayormente ilegal, ¿no? Y este es otro dato, porque buena parte de esas cooperativas son cooperativas, pero no tienen derechos mineros propiamente, y tampoco tienen, mucho menos, por ejemplo, licencias ambientales, ¿no? Entonces lo que está pasando en la región es que se ha producido un caos donde más o menos sálvese quien pueda, y los comunarios mismos están entrando en asociación con mineros que más tradicionales, digamos, que vienen de otras regiones, pero también personas que tienen los recursos, el capital, y que traen las maquinarias pesadas, porque se está haciendo con maquinaria pesada, no es artesanal. Y entonces los comunarios están teniendo que tomar la decisión de si aprovechan algo de esta fiebre del oro en la región, o se quedan fuera. Algunos deciden quedarse fuera y denunciar, y les va muy mal, y eso es muy problemático. Entonces, varios de ellos comunarios, pese a ser agricultores, están entrando a la minería del oro, y con eso lo que está ocurriendo es que tenemos una actividad minera francamente, podemos decir, aunque en este caso es problemático, de base ancha, que está generando una devastación ampliada de un bioma clave para el siglo XXI, particularmente para Bolivia, pero finalmente para el globo terráqueo, que es la Amazonía. Eh, Creo que ya a estas alturas la mayor parte de las personas saben que en el caso de Sudamérica, y muy particularmente en el caso de Bolivia, las lluvias de prácticamente todo el país dependen de la Amazonía. Es decir, las lluvias llegan desde el Atlántico, y es la Amazonía la que se encarga de reproducir el ciclo hídrico, haciendo entrar, por decirlo de algún modo, esta humedad hasta lugares muy remotos, a miles de kilómetros de las costas del Atlántico. Y eso, por ejemplo, incluye el norte de La Paz, una Amazonía llena de humedad que de otro modo bien podría ser un desierto, y eso es gracias al bosque. Es un ciclo virtuoso que es el que justamente también está siendo afectado por esta minería que, insisto, se está dando fundamentalmente en la cuenca amazónica.
Entonces, el elemento de destrucción del bosque, porque hay apertura de caminos, porque hay asentamientos que normalmente además son descontrolados, el Estado no está ahí para controlar. Entonces, lo que ocurre es una deforestación, además de la contaminación de la que se ha hablado más y de la que también voy a hablar muy brevemente, que es la contaminación específica por el mercurio. Pero a menudo se descuida esta otra dimensión de la penetración, incluso de áreas protegidas, como es el caso del Parque Nacional Madidi, que es el área protegida más biodiversa del mundo entero y que estamos destruyendo por una ganancia espúrea de pocos, la verdad, porque se llevan la parte más grande, aquellos que pueden invertir más, no es pese a que es de base más ancha, no está equitativamente distribuida entre todos los socios, y pongo socios con comillas porque las cooperativas, el cooperativismo en realidad está sirviendo de pantalla para una explotación completamente descontrolada que no tiene nada que ver con los principios del cooperativismo. Entonces estamos destruyendo, insisto, un bioma por una forma espuria y devastadora de economía que además, como ya se ha dicho y no lo voy a repetir, le deja muy poco al país, 60 millones de dólares después de una exportación legal de más o menos 2.500, 2.600, dependiendo los datos, sin contar la exportación que se hace de manera ilegal, a la que también se ha referido el exministro Garzón. Entonces, en su momento el propio ministro de Minería ha estimado esta ilegalidad, hace un año más o menos, ustedes se fijan en la prensa, en un equivalente a la exportación legal que en ese momento era 42 toneladas. O sea que realmente estamos hablando de un negocio enorme, enorme, y que está completamente descontrolado, insisto, sobre todo en el ámbito de la explotación del mineral, pero también en el ámbito de la comercialización y de la exportación, como se ha podido ver cuando hemos denunciado un intento de, que al final se cumplió, un intento de exportación ilegal de 331 kilogramos de oro, que era apenas la punta del iceberg. Entonces, el descontrol está en toda la cadena, el Estado está perdiendo, estamos perdiendo un bioma importante y además de eso estamos agrediendo significativamente derechos, como especialmente de pueblos indígenas que dependen para su vida y alimentación, por ejemplo, del río, como los Eseja. En ese caso podemos hablar de un etnocidio, porque la contaminación por mercurio es una contaminación irreversible y que daña, como también estimo que sabe ya la mayor parte de las personas, desde el sistema nervioso central hasta todos los sistemas, por ejemplo, el cardiovascular, del cuerpo, el gastrointestinal. Es un problema sistémico, es un daño sistémico, es uno de los contaminantes más terribles, más letales, más dañinos que hay en el mundo, y por eso es que tiene su propio convenio internacional, el convenio Minamata, que Bolivia, a propósito de esto, ha ratificado en 2015, pero que está incumpliendo alevosamente, diría yo, por todos los lados. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces es el problema de la generación de deforestación, de afectación de áreas protegidas. También es el problema que se ha mencionado antes, que es la destrucción de los cursos de río. No solo es la contaminación por mercurio, insisto, sino la destrucción de los cursos de río. Probablemente un poquito más adelante pueda mostrarles unas fotos, no las tengo ahora activadas, pero lo que se supone que son cursos de río normales, lo que uno se imagina, un río discurriendo entre montañas boscosas, es más parecido en Mapiri o en Guanay a un campo de batalla, ¿no?, que tiene montañas de tierra negra, y eso es lo que era el río, con todo lo que eso implica para, por ejemplo, riesgos de desborde de ríos, etcétera. Y además, turbiedad del río adicional, que afecta tremendamente a especies de peces que suelen migrar hacia arriba, más arriba, digamos, río arriba, para poder desovar, con lo que estamos afectando otro ciclo fundamental para la alimentación de la región y para la economía regional, que es, por ejemplo, la pesca. Bueno, todo eso genera el mercurio, lo he dicho de manera muy, muy sintética, pero es realmente criminal, y aquí me quiero detener un segundo más en el caso de los Eseja. En el caso de los Eseja, es un pueblo seminómada que vive en la cuenca del río Beni, en La Paz, Beni, y que
básicamente se alimentan de peces del río y también usan el agua del río a veces para consumo, no tienen acceso a agua potable, normalmente están cerca del río, y las mediciones que se han hecho, y quiero anotar acá que las mediciones de intoxicación por mercurio que se han hecho en este pueblo, que no tiene nada que ver con la minería, a diferencia de otros pueblos indígenas que sí están entrando en la minería por el fenómeno que mencioné antes, en el caso de los de Ceja no, y bueno, se han encontrado niveles de hasta 26 veces por encima del máximo permitido a nivel internacional en una persona, mujer, y niveles, digamos, de promedio de 6 a 7 veces por encima del promedio global de intoxicación por mercurio. Y intoxicaciones muy preocupantes en gente muy joven. Y tal vez vale la pena decir, para cerrar este tema del mercurio, que solo lo estoy mencionando de manera muy esquemática, decir que el problema del mercurio, por ejemplo, se aloja en el caso de las mujeres gestantes en la placenta. Y entonces el feto se alimenta de mercurio en un momento crítico para el crecimiento de todos sus órganos, incluyendo el cerebro. Así que, aunque uno no quisiera, pero previsiblemente vamos a ver dramas adicionales en el futuro en esa región. Y todo esto por una falta absolutamente ominosa del Estado de cumplir con sus deberes, aunque reconocemos no es fácil, pero tampoco puede permitirse que ocurra todo lo que está ocurriendo en el norte de La Paz con todos los impactos, para no mencionar a las generaciones futuras. Y aquí quiero mencionar un otro tema importante de esta minería, que es que está destruyendo lugares que son oportunidades para un desarrollo sostenible o para el vivir bien, si quieren llamarlo de otro modo. El Parque Nacional Madidi, así como las áreas protegidas de este país y otras regiones bien conservadas, son una fuente de oportunidades, muchas de ellas todavía no bien entendidas y otras muy bien entendidas, como el ecoturismo, como los servicios ambientales, como la economía del bosque en pie ya existente. Menciono la almendra, menciono el cacao, menciono el azaí, por mencionar a unos cuantos cantidad de resinas, de aceites, de plantas medicinales, para no mencionar toda la riqueza genética que hay ahí con todas las potencialidades, todo eso que implica además equilibrios hidrológicos del país, todo eso está puesto en cuestión, en riesgo, y está siendo activamente destruido sin que el Estado se ocupe de intentar impedirlo. Por una minería que, insisto, deja muy poco al país, y no solo se lleva un recurso natural no renovable, sino que nos deja unos costos impagables desde el punto de vista, digamos, sistémico, ¿no? Y ese es un otro problema, lo menciono acá como un apunte adicional, un problema del PIB, que el PIB no es sensible a la devastación ambiental por ejemplo, la minería, en este caso particularmente hablemos de la minería del oro. Entonces nadie está haciendo, y eso es un desafío hacia adelante, nadie está haciendo una contabilidad de lo que estamos recibiendo, de lo que está ingresando, y una contabilidad estimada, por supuesto, de lo que estamos perdiendo, porque al final hay bastante consenso entre quienes estudian procesos ecológicos que es prácticamente imposible y hasta indeseable querer valorar, en el sentido de poner precio a un río, a un ecosistema, pero sí podemos acordar que son invalorables, pero al menos intentar acercarnos a los valores críticos de lo que implican para estas generaciones y las futuras generaciones, pues quedará claro en un ejercicio aproximativo y cualitativo que lo que estamos haciendo es muy poco inteligente y que es francamente inaceptable. Entonces, el extractivismo y esta visión, decía, es lo que está debajo de todo este problema ambiental, que me han pedido que lo mencione, y se está dando, como ya también se ha dicho, en términos de informalidad, pero también de ilegalidad, que implican el contrabando, y a ratos de criminalidad abierta. Hay regiones en el norte de La Paz que, como en otros lados del país, ya son inaccesibles para ciudadanos normales, diré así, y para el Estado hay trancas impuestas, hay gente que utiliza armas para disuadir a las personas que quieren entrar a lugares donde se está haciendo minería. Es muy probable, y hay denuncias, que hay una combinación de redes de ilegalidad con actividades ilícitas, otras actividades ilícitas como el narcotráfico, que operan en esta zona de frontera entre Perú y Bolivia, como en otras del país. Entonces utilizan la misma infraestructura probablemente también para sacar
oro en avionetas, ¿por qué no? Hay quien dice que en este momento, por lo que hemos visto de los precios, es incluso un mejor negocio que el narcotráfico, aunque no tengo ningún interés de hacerle propaganda a esto, pero hay que entender la dimensión de aquello con lo que estamos lidiando. Y sobre este tema, digamos, más de entorno estatal, quisiera decir que hay problemas de incumplimiento estatal adicionales, como la falta de información. Por ejemplo, después de 2 años de hacer fiscalización con este tema, yo no les puedo decir a ciencia cierta cuántas empresas, bueno, perdón, cooperativas mineras están operando en el norte de La Paz y particularmente en el Madidi. Realmente es una información que no se puede obtener y es parte de las estrategias del Estado, y voy a hablar de un modelo de gobernabilidad enseguida, son estrategias del Estado de a ratos de complicidad o de evitar tener, digamos, evidencias sobre el incumplimiento de deberes, que por supuesto implica em, delitos que luego se pueden exigir y que, por ejemplo, estamos tratando de exigir con acciones como la acción popular. El segundo punto que quisiera tratar es el de las otras violaciones que están asociadas a esta actividad. Me parece muy, muy importante entender que los problemas ecológicos no se presentan como ecológicos solos. Es una obviedad, pero lo quiero remarcar diciendo que esta minería, como toda actividad ilegal, está ligada a múltiples otras violencias, además de las que ya he mencionado, contra las futuras generaciones, contra la actual generación y su salud, contra los pueblos indígenas, contra el derecho de todos los buenos bolivianos a un medio ambiente equilibrado donde no nos falte el agua más de lo que nos falta ahora y nos va a tender a faltar más porque estamos en contexto de cambio climático. Pues todos esos derechos, además de esos, hay unas conexiones, por ejemplo, con la trata y tráfico de personas, incluidos niños en estas regiones. Entonces, tenemos unas conexiones sistémicas muy, muy complicadas en términos de derechos en general. Y por otro lado, una desinstitucionalización del Estado que tiene múltiples facetas y que voy a tratar de enumerar básicamente. Lo que nosotros hemos podido ver en nuestro ejercicio fiscalizador es que lo que predomina acá es la impunidad. Y es una impunidad que cuenta, y puedo decirlo, creo, sin temor a equivocarme, en muchas ocasiones con la complicidad del Estado. Y esto tiene que ver con este modelo de gobernabilidad que incluso podemos hablar de gobernanza, que se ha establecido alrededor de esta actividad, y así como de otras, pero hablemos de este en concreto. Ocurre que el movimiento al socialismo tiene unas bases sociales, que son unas organizaciones sociales, y si bien los mineros no son equivalentes, por ejemplo, a los cocaleros del Chapar, en el sentido que durante el gobierno de Yanine Áñez también se aliaron al gobierno de Yanine Áñez, y eso lo puedo demostrar, por ejemplo, a través de todas las autorizaciones que se dieron en el Madidi en ese momento, son más bien pragmáticos para ir a un lado o al otro. En este caso, obviamente son una organización social con la que hay que contar desde el punto de vista de la gobernabilidad. Son un poder económico creciente, son un poder político porque tienen representantes en autoridades y son un poder social porque pueden colapsar la ciudad de La Paz y probablemente parte del país si así lo desearan. Entonces, lo que tenemos es una organización social cada vez más poderosa que además se está combinando, y esto me parece importante notar, con la organización de los campesinos. Si usted va al norte de La Paz y les pregunta, son agromineros, es un nuevo término, o usted pregunta si está usted en la casa de los mineros o de los campesinos, le van a decir que son la misma cosa. Entonces hay una convergencia entre los intereses y las agendas de la distribución de tierras, acaparamiento en algunos casos, y la agenda minera. Entonces, esto está generando un Estado que, como decía, es cómplice en muchos casos y genera impunidad, y en otros tantos casos es sencillamente impotente, incapaz. Hay una mezcla de todas estas cosas que permiten esta situación de ilegalidad ampliada que está generando violaciones ampliadas de derechos
humanos, como he mencionado, y otros incentivos más que ya son como el cherry sobre la torta, como, no sé, fondos específicos para la minería, arancel cero para la importación de maquinaria que también se aplica a la minería, diésel subvencionado que está fluyendo sin control hacia el norte de La Paz, ya son elementos adicionales, como les digo, de toda esta situación compleja que estoy tratando de enumerar en términos de elementos, diferentes elementos que se van combinando. Entonces, voy a elaborar un poquito más sobre este tema de modelo de gobernabilidad y luego cierro con unas cuantas salidas a esta situación francamente difícil. Entonces, decía que al final este es un modelo corrupto, clientelar, patrimonial, abusivo, que ha empezado, por ejemplo, con la aprobación de una ley, la 535, que ha generado toda esta situación de cambio y que ha sido aprobada solamente con el concurso de un sector, el sector cooperativista, y sin ser consultada, sin ser socializada, sin que entre en el debate público. Y por supuesto tenemos lo que ahora tenemos, que es un incumplimiento además del Estado, además de sus deberes, digamos, en el marco de nuestra propia normativa, por ejemplo, el artículo 33 de un medio ambiente sano, equilibrado y protegido, o todas las convenciones de cambio climático, la de biodiversidad, pero también el convenio de Minamata. El Estado ha sido incapaz de hacer hasta el día de hoy el plan de reducción y eliminación del mercurio. Tenía 3 años para hacerlo, no lo hace, tiene acceso a financiamiento y asistencia tecnológica, técnica, no lo hace. Estamos incumpliendo el convenio de Escazú con acceso a la información. La AHAM se niega sistemáticamente a dar información georreferenciada sobre los derechos mineros o los derechos reservados. Son todos ejemplos de a lo que está siendo arrastrado nuestro Estado en un incumplimiento sistemático de sus deberes. Entonces, realmente es un problema bastante más complejo. Es un problema, como se está viendo acá, multidimensional, y que está, digamos, mermando las propias bases democráticas del país. Cierro de manera ya más breve diciéndoles que debemos y necesitamos buscar salidas, ¿no? Voy a empezar de lo más específico a lo más general. Yo estimo que necesitamos unos acuerdos muy importantes regionales con actores locales para tratar de ordenar esta minería, haciéndola, digamos, no legalizarla en todos los casos, porque por ejemplo en los parques nacionales yo estimo que no debería haber minería, salvo la minería artesanal sin mercurio, que además existe y puede existir, que toda la minería mecanizada y debería ser controlada básicamente cumpliendo con las normas ya existentes, licencia ambiental, por ejemplo, reciclaje del 100% del mercurio, pero mejor aún, avanzar hacia tecnologías que no utilicen mercurio, las hay, y las hay probadas, incluso en cooperativas en el Perú, no son necesariamente grandes empresas, hay mesas gravimétricas, pero también hay otras sustancias, hay una propuesta de ley ahora de tioúrea, he averiguado, es súper tóxica, no vale la pena ir por ahí, pero entiendo que hay otras opciones como el bórax, etcétera. Entonces hay que investigar un poco más todas las tecnologías alternativas, porque creo que esa sería una buena entrada para hablar con las comunidades, y este es un trabajo titánico, pero hay que hacerlo, para hablar con las comunidades y que entiendan, porque no saben, por ejemplo, los efectos del mercurio. Cuando yo he tenido ocasión, las veces que he podido estar ahí, y de hablar muy particularmente con las mujeres, no saben las consecuencias del mercurio. Entonces son entradas para poder decir así no, minería así, así no, pero va a tener que ser en acuerdo y en control social. No va a poder, me temo, ser prioritariamente también, pero no prioritariamente una acción punitiva del Estado. Necesitamos otro tipo de estrategias, sin duda complejas y difíciles. Nada de esto es fácil, no hay garantías, eso está claro. Más, si me preguntan, lo más fácil es fallar, pero no nos queda otra que intentar. También me parece que deberíamos apostar a una minería responsable, que también hay muchos modelos de minería responsable, pero también hay mercados que promueven la minería responsable, como es el caso de Suiza y de Canadá, y que están dispuestos, aunque lo han intentado, ya hayan fracasado, pero tal vez con una conciencia adicional del Estado y de la sociedad bolivianas, podamos lograr ir moviendo buena parte de nuestra minería hacia mercados que pagan más por una minería que da cuenta de las formas
de las condiciones ambientales y laborales y sociales en general en las que se opera. Esto me parece además que debería ir con una estrategia, y yo creo que esta estrategia no la va a llevar adelante Bolivia, me temo, pero sí otros países afectados en este momento por el incumplimiento, por ejemplo, de Bolivia, de que haya, y esto me parece importante también, difícil también, pero importante, una acción, voy terminando, internacional de oro responsable. Ya es una responsabilidad internacional. Bolivia no puede resolver esto sola y tampoco es solamente regional, por ejemplo, los países andinos o los amazónicos, sino que tenemos que ir a un intento de que estos temas se pongan en el G8, en el G20, en Naciones Unidas, etcétera, porque la minería es un factor de destrucción de uno de los elementos de resiliencia que tenemos contra el cambio climático, que es el bosque en pie. Y finalmente, aunque me he ido a algo muy general, que es lo internacional, las alternativas productivas sostenibles. Es muy importante que las comunidades que están siendo arrastradas, porque en muchos casos están siendo arrastradas por el caos que permite el gobierno, darles alternativas productivas sostenibles que son viables y muy particularmente en áreas protegidas que implican una gran oportunidad como el Madidi. Acaba de venir, y con esto cierro, la ministra de Cooperación alemana, que ha revertido la decisión de sacar a la cooperación técnica alemana de Bolivia, y siendo que está ocupada de todo el mundo, se ha venido a Bolivia, y de los 3 días en los que ha estado aquí, se ha dedicado 2 al Madidi, porque están poniendo ayuda en el Madidi pese al caos institucional del CERNAP. Entonces creo que justamente porque es tan grave hay que hacer ese tipo de cosas, de búsqueda de alternativas económicas sostenibles como las del bosque en pie, y otras como el ecoturismo que ya existe en la región de base comunitaria, ecoturismo de base comunitaria que además ya estuvo calificado como uno de los destinos turísticos verdes más importantes del mundo hace poco. O sea, podríamos recuperar eso. Ya Rurrenabaque era un destino muy importante junto con el Salar. Son 2 destinos que se combinan muy bien. La Paz, incluso lo arqueológico, en fin, no puedo entrar en detalles, pero realmente estoy convencida que podríamos generar tantos recursos como está generando ahora el oro para el país, con otras alternativas más sofisticadas que además tienen a otros países ya como ejemplos de estos, como es el caso de Costa Rica.